Los dos himnos más relevantes de la historia de Costa Rica y su vista bajo el umbral de la filosofía política. Hola a cualquier persona que esté viendo este video. Los participantes de este grupo, Daniela Pacheco, José Ramírez y Mariela Rojas, y mi persona, Daniel Chacón, les presentarán nuestro profundo análisis del himno nacional de Costa Rica y el himno patriótico del 15 de septiembre bajo la lupa de dos grandes pensadores, Stuart Mill y Jean-Jacques Rousseau, que son sumamente importantes para nuestro curso. Entonces, como lo dice la diapositiva, ¿qué puntos analizaremos? Primeramente, el problema, luego los dos corpus de partida o análisis, la información preliminar, que es la contextualización histórica que nosotros les tenemos que presentar. El número 4, los conceptos más relevantes de Rousseau y Mill aplicados a los conceptos y a los temas y a la contextualización histórica. Y por último, nuestras referencias. Entonces, sin más preámbulos, iniciemos. El problema de este trabajo es cómo interpretan Rousseau y Stuart Mill las letras del himno nacional de la República de Costa Rica, escrito por José María Celedón Brenes y compuesto por María María Gutiérrez Flores, y el himno patriótico del 15 de septiembre, escrito por Juan Fernández Ferraz y compuesto por José Campadal Calvet. Corpus de partida o análisis. Primer corpus de partida o análisis, la letra oficial del himno nacional de la República de Costa Rica. Para efectos de este análisis se utilizaron las siguientes estrofas. Blanca y pura descansa la paz, en la lucha tenaz de fecunda labor, que enrojece del hombre la faz. Conquistaron tus hijos, labriegos sencillos, eterno prestigio, estima y honor. Cuando alguno pretenda tu gloria manchar, verás a tu pueblo valiente y viril, la tosca herramienta en arma trocar. Vivan siempre el trabajo y la paz. Música de Manuel María Gutiérrez, 1852. Letra de José María Celedón Brenes, 1903. Las estrofas elegidas para el segundo corpus de partida corresponden a la letra oficial del himno patriótico al 15 de septiembre. Los hijos del pueblo levanten la frente al sol refulgente de la libertad. Sepamos ser libres, no siervos menguados, derechos sagrados la patria nos da. Nuestro brazo nervudo y pujante contra el déspota inicuo opresor, a los ruines esbirros espante que prefieren el ocio al honor. Solo es hombre el que tiene derechos, no el que vive en la torpe abyección. Y baluarte serán nuestros pechos contra el yugo de inicuo opresión. Nuestra raza la frente altanera nunca inclina la empresa tenaz. Letra de Juan Fernández Ferraz, música de José Campadal. Ahora seguimos con la contextualización histórica de el himno nacional de la República de Costa Rica. Bueno, la canción patriótica de los costarricenses nació con motivo de una ceremonia de relaciones internacionales donde iban a asistir varios diplomáticos estadounidenses. Uno de los historiadores del himno, un extranjero que en ese entonces vivía en Costa Rica y que sabía mucho sobre asuntos protocolarios, se extrañó porque en el programa de esta ceremonia no había un himno de Costa Rica. Entonces el militar jefe le dijo al artista Manuel María Gutiérrez, que en ese entonces era el director de la banda militar, que hiciera la música, y de ahí fue donde nació la música del himno nacional. Respecto a la letra del himno, este ha tenido varias letras. La primera fue escrita por el poeta colombiano José Manuel Lleras en 1873. Esta letra era muy larga y llena de elogios para el entonces presidente de Costa Rica, que era Tomás Guardia, así que fue olvidado. La segunda letra fue en 1879. Esta fue más corta, era una obra del seminarista Juan Garita y Guillén. Su texto era un extremo simplista, pero también fue olvidado. Para 1888, la tercera letra del himno fue escrita por el pedagogo español Juan Fernández Ferraz y sí fue tomada como oficial, pero tiempo después se notó que el lenguaje era algo elevado para arraigar en el pueblo costarricense. Y finalmente, la actual letra fue escrita para un concurso convocado en 1903 por el gobierno de Ascensión Esquivel. Este concurso se hizo para darle una letra que reflejara la idea de ser costarricense a este himno, y el concurso lo ganó José María Celedón Brenes.
y de ahí fue donde salió la letra del himno. El escritor del himno nacional de la República de Costa Rica fue José María Celedón Brenes, el cual fue un reconocido periodista. Llegó a ser dueño del periódico El Fígaro y administrador del periódico La Prensa Libre, el cual fue también otro famoso periódico. Aparte de su carrera como periodista, también tuvo una carrera como político, ya que fue diputado y constituyente en el año 1949, justo antes de su muerte. El compositor de la música fue Manuel María Gutiérrez, el cual era un compositor y violinista herediano muy reconocido desde muy pequeño por ser un prodigio de la música. Era flautín en el cuartel general de San José y llegó a ser director general de bandas siendo aún adolescente. Era muy violento y muy rebelde e incluso llegó a estar prisionado en algún momento y fue capitán del Ejército de la República en la campaña nacional. Himno patriótico al 15 de septiembre, bueno, para su contextualización histórica, ¿por dónde debemos iniciar? Bueno, diciendo nos independizamos. Costa Rica en su totalidad se independizó el 1 de noviembre de 1821 de nuestra anexión a el Imperio Mexicano y totalmente el Imperio Español, ¿ok? Y aquí inicia propiamente los movimientos para crear y ensamblar esa identidad de qué es ser costarricense, ya que somos independientes. Como le dice la diapositiva, ¿cómo era la sociedad costarricense de la época? Bueno, primeramente Costa Rica era una de las colonias más pobres y subdesarrolladas de todo el Imperio Español y evidentemente toda Centroamérica. Era centrada en el campesinado y la chácara. Normalmente toda la población en su mayoría vivía en el Valle Central, habían alrededor de 60,000 costarricenses que eran mestizos, una sociedad altamente desigual. Cada vez llegan más y más extranjeros cuando saben que somos independientes y sumamente importante, existe una división local de identidad y organizacional. ¿A qué me refiero? Que la gente de San José tenía su propia identidad, la de Cartago su propia identidad y la de Heredia su propia identidad. Entonces, ¿qué se puede decir? Era una sociedad fragmentada. El país está totalmente fragmentado, aunque nos hubiéramos independizado como un solo estado. Entonces, ¿qué empieza a hacer el gobierno? El gobierno inicia a fomentar la unión nacional. ¿Cómo? Primero, centralizando. El gobierno empieza a usar juntas gobernativas y jefaturas de estado para empezar a unir el territorio. Con esto y diferentes movimientos republicanos imperialistas se termina imperando el movimiento republicano y se ejerce el poder republicano en todo el país. Posteriormente se empieza el gobierno a utilizar un imaginario fomentando arte, fomentando diferentes simbolismos. El gobierno empieza incluso a utilizar movimientos musicales como la producción de himnos para empezar a fomentar, ya van por donde voy llegando, para empezar a fomentar esa identidad nacional, ¿no? Posteriormente una nueva corriente llega al país, el liberalismo, que empieza a entrar a la mente de los costarricenses, ¿no? Y el liberalismo se ve alimentado por la educación que fomentó nuevas vistas para el país, ¿no? Y este liberalismo también fomenta el patriotismo, el honor a la patria, el respeto, los valores cívicos, el nacionalismo. Entonces así el gobierno empieza a fomentar con los diferentes movimientos que les he estado diciendo la identidad de qué es ser costarricense en la sociedad que germinaba. Llega la campaña nacional ya y termina alimentando todo el nacionalismo y la identidad costarricense. Y se le aúna más un himno que representa nuestra independencia, ¿no? Entonces, todos estos factores que les he dicho fomenta y crea la sociedad costarricense de la época como lo era y su nacionalismo y sus diferentes movimientos que la caracterizan. Escritor y compositor del himno patriótico al 15 de septiembre. El escritor de la letra fue el señor Juan Fernández Ferraz, quien llegó a Costa Rica en 1865. Se dedicó al periodismo, a la investigación, a la filosofía, la lingüística y la redacción de textos poéticos, también profesor. Sus ideas se dirigían a la corriente intelectual del krausismo, orientado a la defensa de la unidad hacia los contrarios y la búsqueda por mantener la armonía. Además, que defiende que las personas no deben depender de ninguna organización o institución que sea perteneciente al Estado para poder desarrollar plenamente su vida. Compositor de la música del himno patriótico al 15 de septiembre. Fue José Campadaval Calvet. Nació en 1849 y falleció en 1905. Procedente de Barcelona, España, fue estudiante de órgano, contrapunto, armonía y composición. Y también fue profesor de música en su lugar natal. Llega a Costa Rica en 1876 y crea
la composición de la música para este himno. También fue muy importante para la ciudad de Cartago. Las antiguas Fuerzas Armadas de Costa Rica. Entonces, se debe entender que las Fuerzas Armadas del país nacen de la colonia. Normalmente se utilizaban para someter indígenas. Cuando nos independizamos, las Fuerzas Armadas asumen libertad política, ¿no? Ahora es un nuevo método de control centralizador. ¿Se recuerdan la contextualización histórica del 15 de septiembre que el gobierno quería centralizar el poder? Las Fuerzas Armadas fueron el método por el cual lograron centralizar el poder bajo someter al pueblo, ¿ok? Utilizaron las Fuerzas Armadas para eso. Luego, en la administración de Braulio Carrillo hay una mejora del ejército, de su número, de su armamento, y Braulio Carrillo llama a las Fuerzas Armadas, escuchen, una clave para gobernar. Pasa el tiempo y las Fuerzas Armadas aseguran su control ya fuera del Valle Central. Tienen guarniciones, tienen más hombres, tienen más armamento, empieza a crecer su poder aún más. Luego, en 1840, tienen ya demasiado poder. Las Fuerzas Armadas ahora eligen la dirección de Costa Rica y eligen quién dirige el país y quién no dirige el país, ¿no? Aquí ya vemos una cosa extraña, ¿ok? La campaña nacional es un hito histórico sumamente importante para las Fuerzas Armadas y que debemos entender. Para entender la campaña nacional, primero tenemos el río San Juan. El río San Juan, ¿qué es lo que va a representar? Bueno, el río San Juan tiene presión de muchos lados. Primero quieren convertirlo las potencias, entre ellas Francia, Inglaterra y Estados Unidos, en un canal interoceánico. Tenemos personas millonarias como Vanderbilt, Cornelius Vanderbilt, que está invirtiendo porque él quiere convertir esto en un canal interoceánico. William Walker llega con sus ideas esclavistas de tomar todo Centroamérica para hacerla una república esclavista a su parecer. Y luego tenemos en Costa Rica un presidente que está financiando demasiado a las Fuerzas Armadas, dándoles mucho poder, mucho dinero, muchos hombres, dándole mucho entrenamiento europeo y mucho armamento bueno europeo. Toda esta olla de cocción debemos de entenderla. Para cuando llega William Walker a amenazar a Costa Rica cuenta con un ejército con muchos hombres, con mucho armamento, con mucho poder, con mucho entrenamiento, ¿no? Entonces, vean todo lo que conllevó la campaña nacional con respecto al ejército. Después de la campaña nacional, lo que tenemos es un ejército en el país sumamente poderoso. Un ejército que si ya tenía mucho poder, ahora tiene el doble. Un ejército que se caracteriza por llevar al frente la identidad nacional. Y un ejército que se caracteriza porque una vez después de la campaña nacional, imagínense el poder, le hizo un cuartelazo a Castro Madrid. Y pusieron a Jesús Jiménez como nuestro próximo presidente. Ahora el ejército tenía el poder de la decisión de las cosas más importantes que pasaban en Costa Rica. Aplicaciones de los conceptos de Rousseau. Primeramente el de la libertad. Se representa en la estrofa "Sepamos ser libres, no siervos menguados, derechos sagrados la patria nos da", del himno patriótico al 15 de septiembre. Por eso se le llama himno a la libertad. Independientemente de la época, la patria otorga libertad muy importante para la convivencia de la sociedad y el nacimiento de una patria. En el himno nacional de la República de Costa Rica se refleja en el contexto histórico, por medio del Ejército de Costa Rica y el Estado, quienes fueron limitantes de la libertad de las personas al tomar decisiones que eran de carácter común. Sin embargo, es innegable el significado que tuvo la participación que estos tuvieron en las luchas para la liberación del pueblo costarricense. Como segundo concepto, los sistemas de legislación. Se manifiestan en el himno nacional en la estrofa: "Cuando alguno pretende tu gloria manchar, verás a tu pueblo valiente y viril la tosca herramienta en arma trocar". Según Rousseau, el poder debe asegurar que no exista violencia, excepto cuando nuestra jerarquía y leyes en el Estado estén amenazadas. Por otra parte, en el himno del 15 de septiembre, en sus estrofas: "Nuestro brazo nervudo y pujante contra el déspota o inicuo opresor, a los rines esbirros espante que prefieren el océano no". También, y Baluarte: "Serán nuestros pechos contra el yugo de inicuo opresión, nuestra raza la frente altanera, nunca inclina en la empresa tenaz". Estos reflejan la idea de Rousseau de garantizar la estructura nacional en contra de todo aquel método externo que la amenace. También se le puede asociar a nuestra historia, al ejército y al Estado, que defendieron el sistema de legislación de la campaña nacional,
derrotando a las fuerzas que amenazaban la estructura que ya estaba preestablecida. Como tercer concepto, la soberanía. En el himno patriótico al 15 de septiembre, que no es solo un canto a la libertad, también contiene intrínsecamente el valor de la soberanía costarricense, que permite que el pueblo se encuentre en condiciones igualitarias. En esta estrofa, los hijos del pueblo levantan la frente al sol refulgente de la libertad. Costa Rica, pueblo soberano, donde se mantiene nuestra libertad y su soberanía, conceptos de Rousseau que se encuentran implícitos en el himno. También Rousseau plantea que nuestros soberanos son el pueblo y el pueblo son soberanos y súbditos. Se aplica al contexto histórico, cuando el Estado costarricense y gobernantes lucharon por su soberanía y la de todos los costarricenses a la hora de combatir en la campaña nacional. No quita que el ejército, con ciertas acciones realizadas, hayan transgredido la soberanía del pueblo costarricense. Continuando con los conceptos de Rousseau, tenemos el legislador versus tirano. ¿Qué papel juega? Rousseau lo que nos dice es que los tiranos llegan al poder cuando un estado se encuentra en formación o en guerra. ¿Cómo estaba Centroamérica? Centroamérica estaba prácticamente recién independizada. Centroamérica eran estados en formación, eran estados en germinación, ¿verdad? Nicaragua, un país sumamente inestable social y políticamente. Entonces, ¿qué fue lo que hizo William Walker? Tomó su papel de tirano. William Walker es la representación de tirano en la teoría de Rousseau. William Walker quiso establecer su poder y su supremacía en toda Centroamérica, abusando de la figura del tirano y queriendo destruir todos los pueblos centroamericanos y la identidad del pueblo que nos menciona Rousseau. Entonces, ¿qué nos va a decir los himnos? Normalmente los himnos van a ser respuestas en contra del tirano, sí. Tenemos estrofas como: cuando alguno pretenda tu gloria manchar, verás a tu pueblo valiente y viril, la tosca herramienta en armas trocar. El himno nacional representa toda la fuerza en contra del tirano, ¿ok? Vean. Luego, nuestro brazo nervudo y pujante contra el déspota e inicuo opresor, a los ruines esbirros espante que prefieren el ocio en honor. Los himnos en sí son respuestas en contra del tirano y son un ataque del pueblo en contra del tirano que representa Walker. Por último, con respecto a Rousseau, tenemos el dominio inminente y su implicación en este tema. Vean. Rousseau nos dice que para ocupar un territorio no debe vivir nadie, solo se necesita una cantidad de tierra suficiente y posteriormente se debe usar sus tierras para el cultivo, entre otros. Entonces, tenemos a William Walker que llega a tierras que ya han sido ocupadas, ya sea por España o ya por los habitantes de las nuevas repúblicas formadas. ¿Qué hace William Walker? William Walker abusa del dominio inminente. William Walker es un abusador de este concepto que nos explica Rousseau. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Por ejemplo, el himno nacional nos dice: conquistaron tus hijos, labriegos sencillos, eterno prestigio, estima y honor. Esto lo que representa es de hecho una característica del dominio inminente. Nos representa el trabajo que conllevó la fundación de nuestro país, si es que se quiere tomar de ese modo, ¿no? Porque básicamente esta estrofa lo que representa básicamente es una contextualización del dominio inminente de Rousseau si se hiciera bajo las bases de su concepto. Pero luego tenemos: nuestra raza, la frente altanera, nunca incline en la empresa tenaz. Nunca nos dejemos perder el dominio inminente que ya hemos ganado, nos dice el himno patriótico al 15 de septiembre. Entonces vemos dos vistas diferentes en los dos himnos, pero que los dos se ligan al abuso del dominio inminente que tuvo William Walker con respecto a Centroamérica. El primer concepto sobre Stuart Mill que decimos utilizar es la razón legítima por usar la fuerza. Y aquí Stuart Mill nos dice que cuando nuestra propia libertad se vea afectada, debemos defenderla utilizando la fuerza si es necesario. Y esto se ve muy claro primero en el himno nacional, cuando dice: cuando alguno pretenda tu gloria manchar, verás a tu pueblo valiente y viril, la tosca herramienta al arma trocar. Es exactamente lo que nos está diciendo Stuart Mill. Esto igualmente se ve en el himno del 15 de septiembre cuando dice: nuestro brazo nervudo y pujante contra el déspota e inicuo opresor, a los ruines esbirros espante que prefieren el ocio al honor. El segundo concepto es libertad igual propio y bien. Y en este Mill expone que esta asociación de personas debe abogar por un interés perseguido que sea compartido por todos los demás. Y además nos dice que si se pertenece a esta asociación debe ser por un interés propio y nunca por coacción.
Esto se ve muy claro igualmente, primero en el himno del 15 de septiembre, donde dice: solo es hombre el que tiene derechos, no el que vive en la torpe eyección. Es decir, que todos los ticos tenían ese interés de ser libres y tener derechos. Y lo mismo se ve en el himno nacional de la República de Costa Rica, porque este refleja un interés colectivo de todos los ticos por la paz y por el trabajo. El tercer concepto, que es un poco más complicado, es el despotismo. Pero primero hay que ver qué es lo que dice el despotismo, y es que Stuart Mill nos indica que existe despotismo cuando nuestra individualidad, esto hay que tener muy claro, individualidad, se ve violentada. Así que vamos con lo que nos dicen las letras. Primero, en el 15 de septiembre dice: sepamos ser libres, no siervos menguados. Solo es hombre el que tiene derechos, no el que vive en la torpe eyección. Nuestra raza, la frente altanera, nunca inclina en la empresa tenaz. Y después en el himno nacional vemos que existe esta defensa, pero es por un bien común, no es un bien individual. Lo mismo que vimos en el 15 de septiembre. Entonces, ¿qué pasaría aquí? Que no estamos defendiendo nuestra individualidad, estamos defendiendo al colectivo. Por lo tanto, aunque William Walker sí sería considerado un déspota, porque Stuart Mill lo que nos dice es que es un déspota aquel que es miembro de una sociedad o un colectivo o un individuo y llega a otra sociedad para cambiar el estilo de vida, por lo cual sí sería despotismo, pero no estamos velando por la defensa contra el despotismo, porque se está velando por el bien común y no por nuestra individualidad. Esto es la tiranía. De acuerdo con lo establecido por Mill, cada sociedad tiene derecho a vivir en la forma en que haya sido acordada por sus miembros, por lo que nadie puede llegar a cambiar esto, a no ser de que la comunidad así lo decida. Pero como ya hemos mencionado anteriormente, estos himnos fueron altamente influenciados por la campaña nacional y esta guerra fue en contra de un grupo organizado por William Walker, el cual, según Mill, tendría que aplicar el método de la tiranía para cambiar la forma de vida que había sido acordada por los ciudadanos costarricenses, por lo que eso se manifiesta en la siguiente estrofa del himno nacional: cuando alguno pretenda tu gloria manchar, verás a tu pueblo valiente y viril, la tosca herramienta en armas trocar. Libertad total. Con respecto a este concepto, Mill establece que por el simple hecho de vivir en sociedad se debe deducir que no hay que lesionar los intereses de las demás personas, porque esto perjudica por igual a las personas que cometen el perjuicio. Además de que todos los ciudadanos que viven en una misma sociedad deben sacrificarse por el bienestar de la misma. Este concepto se ve evidenciado en el himno patriótico el 15 de septiembre en la siguiente estrofa: nuestro brazo nervudo y pujante contra el déspota inicuo opresor, a los ruines esbirros espante que prefieren el ocio al honor. Como se expresa en esta estrofa, este himno también expresa la disposición del pueblo a pelear por el bienestar de la patria, y lo harán de forma equitativa, como lo establece Mill al hablar sobre la libertad total. Por último, estas son nuestras referencias. Esperamos que les haya gustado nuestro video. Muchas gracias.